Bueno, buenos días a todos. Nos vamos acomodando un poquito en nuestras sillas. Quiero deciros una cosa, el tiempo de la ofrenda, el tiempo de pasar al alfolí y traer la ofrenda, es un tiempo de adoración, es un tiempo muy especial de adoración. De hecho, decía el rey David: no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Y eso es una buena actitud, venir a la iglesia, venir a presentarse uno delante de Dios y traer siempre algo para honrar a Dios. Y digo que es un momento especial de adoración porque algunos tienen la costumbre de sentarse durante la ofrenda, como si ya hubiera terminado lo que tú le vienes a entregar a Dios, y es todo lo contrario. El momento, la adoración más extrema, la adoración más radical que tú le puedes dar a Dios es precisamente en el tiempo de la ofrenda. Y te recuerdo solamente lo que hizo aquella mujer que rompió su frasco de alabastro puro, que eso sería como el Chanel número 5, pero el triple de precio, o sea, algo de un valor muy grande, y ella escogió derramar ese perfume sobre nuestro Señor Jesús. Y la Biblia dice que lo que hizo esa mujer sería recordado en el Evangelio. Se vería y la gente sabría lo que habría hecho, porque la adoración extrema es precisamente esa, lo que tú le traes a Dios. Entonces, valga como enseñanza, valga como instrucción, valga como exhortación, que el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración termina al final de la ofrenda. Y si ese día tú no traes nada para Dios, no importa, sigue adorándole, sigue exaltándole, porque la primera parte de la reunión consiste en eso, en lo que tú le vienes a traer a Dios. Y si vienes pensando más bien en lo que Dios te va a hablar a tu corazón, está muy bien, y Dios quiere hablarte, y espero que ahora te hable a través del tema, pero primero tienes que venir y darle tu corazón, darle tu vida a Dios. Amén. Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, quiero mandaros saludos de parte de Natalia, que está en la iglesia nuestra en Colonia, en Alemania, junto con un equipo. También está Luis allí y otros pastores. Han ido a dar un curso de evangelismo y están allí todo el fin de semana. Y también, antes de empezar con el tema de hoy, quisiera hacer un pequeño homenaje a la vida de Patrick John Ninan. Patrick John Ninan, sí, es un nombre inglés y es el nombre de uno de nuestros pastores de CCI Madrid, que falleció el pasado 28 de octubre, hace 2 lunes, y fue una muerte inesperada. Estaba en la oficina de la iglesia junto con otros pastores y falleció repentinamente, fulminantemente. En 10 segundos, quizá 5, se exfumó su vida, y ni los médicos, que llegaron muy rápido, las ambulancias, nadie pudo hacer nada por él, y el Señor se lo llevó. Un hombre joven, 57 años, ahí lo veis, Pat, él era inglés, y Cristina, su esposa. Y Cristina es, para los que quieran ubicarse un poquito más, Cristina es la hermana de Natanael, nuestro pastor de jóvenes en Madrid, que es así más alto que yo y está ciego. No sé si con esas referencias os ubicáis. Para los que no conocéis el equipo de Madrid, estas son sus hijas, Rebeca, Becky y Raquel. Pues Pat era un hombre sano, era un hombre que no fumaba, que no bebía alcohol, era un hombre vegano, para que no idolatréis el ser vegano, porque no comía carne, no comía pescado, no comía casi nada, y igualmente se murió. Fue algo inesperado para todos, porque la verdad que no imaginábamos que en los planes de Dios entrara esto. Sabemos que es de Dios porque hubo algunos sueños en el redil, allí en el congreso que tuvimos, que fue un congreso bien diríamos raro, diferente, porque estábamos en una mezcla entre dolor
consuelo, gozo. Bueno, era una sensación muy extraña. Pero pues allí precisamente nuestra pastora Emma contó cómo Dios le había dado un sueño, y por ese sueño y por otras cosas que Dios había estado hablando, pues sabemos que es algo que Dios ha hecho, que Dios ha querido hacer, que no lo entendemos ciertamente en este momento, pero de alguna manera nos da descanso al corazón saber que Dios ha sido el que ha querido llevárselo a nuestro modo de ver anticipadamente, ¿verdad? Al modo de Dios, pues era el tiempo perfecto y Dios quiso hacerlo así. En medio el velatorio, el funeral, que fue el martes, y el entierro fue el miércoles de la semana anterior, no de esta semana, pues Dios nos mostró algo que a todos nos cautivó y nos impactó, y allí había como entre 200 y 300 personas, y nos impresionó ver la honra que recibió Pat, y la cantidad de gente que había sido impactada con su vida, con su ministerio, con su forma de ser también. Para mí especialmente, pues era un gran amigo. Nosotros llegamos casi al mismo tiempo a la iglesia, llegó un poco antes que yo, un par de años antes, pero crecimos. Nuestro proceso en la vida espiritual fue muy paralelo. Crecimos juntos en el Señor. En el año 2001, Natalia y yo entramos a servir a tiempo completo en la iglesia. En el año 2002 entraron él y su esposa Cristina a tiempo completo. En ese mismo año 2002, ellos fueron enviados a iniciar el ministerio de Londres, la iglesia nuestra en Londres. En 2003 nosotros vinimos aquí a Barcelona. Siempre fuimos como creciendo en paralelo, ¿no? Desarrollamos una gran amistad. Recuerdo tantos años de ir juntos al redil, cuando yo vivía en Madrid, y no éramos pastores ninguno de los dos, pero nos tocaba llevar a trabajadores, voluntarios de la iglesia, a trabajar en la finca nuestra en el redil, porque aquella finca, los que la conocéis hoy o los que lleváis poco tiempo en la iglesia y habéis conocido el redil en estos últimos años, pues el redil ahora está súper bonito. Cuando nosotros lo recibimos, eso era una finca abandonada, había sido una granja de cerdos. Te puedes imaginar cómo estaban los 4 edificios que había allí, porque solo había 4 edificios, todo lo demás lo hemos ido construyendo a lo largo de los años, y había que trabajar mucho en aquella finca para prepararla e ir acondicionándola poco a poco, y todo se hizo al principio especialmente con trabajo de voluntarios de la iglesia. Entonces el viernes terminábamos la vigilia 11, 12 de la noche, y cogíamos Pat y yo cada uno nuestro coche y llevábamos a los paletas, al fontanero, al pintor, llevábamos gente de la iglesia, gente que ponía pladur, falso techo, y para allá que íbamos al redil a trabajar el fin de semana, y eso nos unió muchísimo, ¿no? Si yo tuviera que definir a Pat como padre, alguien dijo unas palabras muy ciertas, que seguramente ha sido el mejor papá de la CCI para sus hijas, porque los que conocemos a Rebeca y a Raquel, pues vemos que son niñas no solo que han sido bien criadas, sino que a día de hoy ellas aman la casa de Dios, ellas aman la palabra de Dios, aman servir, aman CCI como su casa, y eso es un trabajo de los padres. Eso es un trabajo que es el reflejo del trabajo de ellos en sus hijas, ¿no? Como amigo, pues Pat era un hombre muy divertido, muy bromista, aunque no lo parecía, porque era británico, entonces era poco expresivo, ¿verdad? Él te podía contar un chiste y hacerte una broma pesada, y él no reírse ni media mueca en sus labios. Era un humor muy británico. Era, por encima de todas las cosas, como amigo, era un hombre muy leal,
un hombre con el que se podía, yo por lo menos podía hablar con él de todas las cosas sin ningún tabú y saber que era un hombre que te iba a guardar las espaldas, ¿no? Como pastor, pues ya os dije, desde el año 2002, él estaba sirviendo junto con su esposa Cristina en la iglesia, primero en Londres, luego en Madrid. Y era un pastor, digamos, de perfil discreto. Pat era un hombre, hay mucha gente me ha dicho, yo no sé quién era Pat, es que no recuerdo su cara. Bueno, ahí estáis viendo su cara porque es verdad que él pasaba desapercibido muchas veces. Él no tenía un carisma en lo natural, no era un líder carismático, pero eso lo suplía él con ser una persona totalmente transparente. Uno de sus discípulos contaba en una vigilia que tuvimos en el Redil, él decía, yo pude abrirme en mi corazón y contarle a Pat todos mis problemas en el área sexual, en el matrimonio, en finanzas, en tantas cosas como muy, muy privadas. Dice, porque él también me mostraba sus debilidades. Entonces era un hombre que no aparentaba o no aspiraba a dar una cara que no tenía. Él se mostraba tal como era y creo que esa nobleza y esa transparencia impactaron la vida de muchas personas, ¿no? Muchos niños contaban, él me dio clases, en Madrid tuvimos un colegio durante 2 años y Pat era uno de los profesores. Bueno, creo, Daniel Fajardo, por ejemplo, lo tuvo de profesor. ¿Hace cuántos años, Dani? ¿En qué año era aquello? 12 añitos, bueno, el siglo pasado, casi. Entonces, muchos que hoy en día son jóvenes, en aquella época pues fueron alumnos de Pat y contaban, ¿no?, cómo daba las clases, etcétera, etcétera. Tantos discípulos, tanta gente impactada. Eso mismo nos llamó la atención a nosotros, nos hizo valorar más aún el llamado pastoral que tenemos, porque a veces creemos que no estamos haciendo tanta huella en la gente, pero en ese funeral nos dimos cuenta que había mucha obra silenciosa, mucha obra quizá detrás de los focos y que había un gran éxito en ese sentido de fruto. Pat fue un hombre que dio fruto con perseverancia. Él era un hombre que amaba la palabra de Dios, la estudiaba y la amaba, y pues con este pequeño homenaje que sirva de recuerdo, queremos poner un pequeño vídeo que se grabó este verano en Sevilla. Fue durante un curso también de evangelismo que fueron a dar allí en la iglesia de Sevilla. Entonces ellos fueron a la calle a predicar, testimonio así rápido, de viva voz, en un par de minutos. Y como hay muchos turistas allí en Sevilla, pues Pat predicaba en inglés. Bueno, como muchos seguramente no están entendiendo, es un inglés muy bueno, porque él era inglés de Birmingham. Y bueno, pues Dios se nos llevó al inglés y queremos honrar su memoria pues con todo ese legado que ha dejado en tanta gente, ¿no? Quiero contar un testimonio. En el año 2004, su hija Rebeca, Becky, la mayor, tuvo un tumor en un riñón. Y entonces ellos en ese momento vivían en Londres. Y recuerdo que aquel año Pat viajó en nuestro viaje habitual a Israel, y cuando estábamos en Jerusalén él hizo una oración por su hija. En esa oración él se quebrantó, él lloró. Yo no recuerdo haber visto a Pat llorar en otro momento de su vida, solamente en aquella ocasión. Era muy, muy flemático. Y en aquella ocasión él oró a Dios y le dijo: Dios, yo me pongo en lugar de mi hija.
si alguien tiene que morir por esta enfermedad, llévame a mí, pero no te la lleves a ella. En ese momento Becky tendría unos 10 añitos. Y Dios le permitió tener una visión donde Dios le decía que Él iba a llevar a su hija al altar el día de su boda. Y Dios se lo mostró, le mostró caminando con ella hacia el altar, digamos, el día de su boda. Entonces, eso a él pues, le quedó muy grabado. Efectivamente, Becky recibió su tratamiento, le extirparon un riñón, recibió quimioterapia y nunca más. Ya ella tiene sus 26 años, creo, y en septiembre, hace un mes y medio, Becky se casó. Ahí estaba Pat llevando a su hija hasta el altar, bailando el vals después de la ceremonia, y pasamos un tiempo muy bonito en aquella boda. Y Dios fue fiel, ¿no? Y Él contaba, ahora que fuimos a Israel, pues, yo creo que fue en el viaje de septiembre, vino Él, perdón, y Él dijo, yo subo solo por una razón a Jerusalén este año, y es para darle gracias a Dios, porque en el año 2004, hace 15 años, Dios me prometió que yo llevaría a mi hija al altar y que la vería casarse, y en unos días eso se va a cumplir, porque el viaje a Israel fue apenas unos días antes de la boda de Becky. Y qué bueno fue Dios, ¿verdad? Que cumplió su promesa. Lo que nunca imaginábamos es que el que iba a morir era Él y no Becky. Pero bueno, yo le quiero dar gracias a Dios por los años que lo disfrutamos. Sabemos que está con Dios, totalmente seguro, y Él está en este momento feliz, con una plenitud inigualable. Alguien me decía, ¿estará triste Pat sabiendo que su esposa Cristina se ha quedado viuda, que sus hijas se han quedado huérfanas? Y dije, no estará triste, porque en el cielo no cabe la tristeza. Una persona cuando llega a la presencia de Dios está plena, está consciente de cómo Dios controla todas las cosas, cómo Dios va a suplir y va a obrar en la vida de Cristina, de sus hijas y en la vida de todos los que amábamos a Pat, porque en verdad este fue un impacto grande para muchas personas que estábamos cerca de él. Sí os pido que oremos por Cristina, porque nos decía un pastor amigo americano, Jacobo Bock, que lo hemos tenido aquí hace un año, nos decía que nadie puede comprender lo que está pasando Cristina en este momento. Él sí lo comprende, porque Jacobo perdió a su esposa precisamente hace un año y medio. Y dice, nadie puede comprender, no tratéis de consolarla, porque no hay palabras que puedan consolar una pérdida semejante. Solamente orar por ella, porque cuando tú oras por ella, el Espíritu Santo va a venir y va a obrar conforme a la gracia de Dios, a la sabiduría de Dios, va a hacer lo que tenga que hacer, y ella recibirá esa consolación de parte de Dios, que es el verdadero experto. Y la otra cosa que nos aconsejó Jacob hacer es que no dejáramos de hablar de Pat. Por eso yo quise empezar hoy esta predicación honrando su nombre y hablando de las cosas que él hizo y cómo él era, porque pues no se trata simplemente ahora de olvidarnos de eso, ¿no? Me gustó mucho y a mí me hizo meditar y reflexionar que toda aquella generación que crecimos en la iglesia hace 20 años, hace 25 años en Madrid, fuimos una generación que la mayoría acabamos siendo pastores a tiempo completo, acabamos sirviendo al Señor a tiempo completo. Ahí está Harvey, Mari Carmen, ahí está Nathan y Belén, Pati y Cristina, Natalia y yo. Ahí éramos todos solteros, jóvenes, y fue un llamado tan fuerte de Dios que lo único que nos tocó decir fue, Señor, pues cuando tú digas, como tú digas, donde tú digas, todo a tu manera. Y hasta el día de hoy yo le digo al Señor lo mismo. Hasta el día de hoy le digo al Señor, hace muchos años, porque fue muy pronto en mi vida cristiana que yo me di cuenta que tenía un llamado a servir a Dios, era algo que quemaba mi corazón, y no me entretuve demasiado en el mundo. Y cuando digo en el mundo, era en mi trabajo, en mi trabajo en la empresa de informática, donde tenía un buen trabajo.
y ganaba un buen dinero, pero Dios continuamente estaba, cada vez yo experimentaba que aquel trabajo que a mí me apasionaba, la informática, y hasta el día de hoy me gusta cacharrear y programar, pero cada vez me daba cuenta que ni los éxitos en el trabajo me llenaban. Y yo decía, Señor, ¿cuándo será el tiempo para... Yo quiero ya servirte a tiempo completo? Hasta que un día mi pastor me dijo, Carlos, ya es el tiempo. Y entonces en ese momento dimos el paso y entramos a servir al Señor. Y toda esa generación, Pat dejó su trabajo, Cristina dejó su trabajo, Nathan, Belén, todos. Y estamos hasta el día de hoy sirviendo al Señor, y mientras Dios nos dé fuerzas, y Dios quiera que se levanten generaciones que amen servir a Dios más que amar a este mundo. Amén. Bueno, el tema de hoy se trata, le he llamado el peligro de mirar a los lados. El peligro de mirar a los lados. Mira a un lado y mira al otro lado, a ver qué ves. Pues quizá alguien vio que el de al lado o la de al lado acaba de ir a la peluquería. ¡Oh, qué bien tiene el pelo! O miraste al lado y viste que tenía un iPhone 12 que no existe todavía. Y tú dices, ¡oh, tiene el último móvil del mercado! O miraste al lado y no sé, y viste a alguien más guapo que tú. Y tú dices, uy, pues más guapo que yo, no puede ser. Bueno, hay peligros en mirar a un lado, y hoy vamos a hablar de esto porque yo traía en mente, para continuar con la serie con la que estamos iniciando sobre el dinero, sobre cosas materiales, sobre el amor a las cosas materiales. Yo comencé hablando hace 2 semanas sobre el diezmo, etcétera, etcétera. Y yo quería hablar hoy del sacerdote Asaf, y vamos a hablar del sacerdote Asaf, pero Dios me confirmó algo más esta mañana temprano en su palabra, y quiero que vayamos a Mateo 10, 22. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, está hablando Jesús a sus discípulos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y algunos entienden mal este versículo como que si en algún momento de mi carrera cristiana yo me doy la vuelta, o sea, como que solamente si yo me esfuerzo en llegar a la meta es que voy a ser salvo. Pero no ese es el sentido de este versículo, es todo lo contrario. El que es salvo, sin duda, perseverará hasta llegar a la meta, hasta llegar hasta el fin. Por eso hoy en día yo no puedo saber si las personas que estamos en esta sala somos salvos o no. Eso solo lo puede saber Dios. Y quizá tú en tu fuero más interno puedas saberlo y tengas esa seguridad. Pero yo no me puedo fiar de que tú hayas caminado hasta hoy, hasta aquí, supuestamente con el Señor. Porque solamente los que son salvos van a perseverar hasta el final. Y yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé si tú estarás aquí mañana o estarás en la discoteca. Por cierto, el mensaje de Pat en la calle siempre lo terminaba de la misma manera en su inglés. Tomorrow could be late. Mañana puede ser tarde. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Él siempre terminaba sus mensajes evangelísticos en la calle así. Y así terminó también Jacobo Bock en el día que estábamos velando a Pat. Él dio un mensaje y nos habló de cómo Pat ya estaba en la presencia del Señor y con todo ese gozo y así con esa expresividad con la que habla Jacobo Bock. Y de repente dice, ¿y tú estás preparado? ¿Are you ready? En ese momento nuestras lágrimas se desaparecieron de los ojos y, a ver, ¿estaré preparado yo? Porque un día vamos a estar nosotros en una caja de madera y nos estarán despidiendo a nosotros. Pero en esa caja de madera en verdad ya no estaba Pat, allí solo quedaba el cascarón, la cáscara exterior, inservible ya si no hay aliento de vida en ese cuerpo. Pat ya estaba en la presencia del Señor.
¿Estamos preparados nosotros, ¿no? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Porque el que es salvo, sin duda, perseverará hasta el final. Y digo esto porque a veces en nuestra vida, a lo largo de nuestra carrera, se van a producir diferentes fenómenos, diferentes baches. Vamos a pisar y vamos a pasar por baches, como el desánimo, como la pereza espiritual y como la distracción. Y, por ejemplo, en Hebreos 6, 11, 12, dice, el autor de la carta le está diciendo a los cristianos, judíos, hebreos, les está diciendo, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, la misma solicitud que al principio, cuando una persona llegó a conocer a Cristo, se ilusionó con el Señor, empezó una carrera con entusiasmo, con gozo, con alegría, quería más, quería más, quería más, y dice que sea así hasta el fin. Dicen que después de los 40 años ya no se puede aprender gran cosa, salvo que tú realmente seas intencional en aprender. O sea que seamos intencionales y seamos solícitos para seguir aprendiendo hasta el fin y teniendo esa misma actitud. Dice, para plena certeza de la esperanza. 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, dos cosas, fe y paciencia, heredan las promesas. No solamente necesito fe, necesito perseverar. Necesito paciencia hasta ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en algún momento de nuestra vida puede entrar el desánimo. El desánimo puede venir cuando vienen malas noticias. El desánimo puede venir cuando me salen las cosas fatal, al revés de lo que yo pensaba. El desánimo puede venir, por ejemplo, a través de la muerte de Pat. Uno se puede desanimar. Uno puede decir, bueno, ¿y qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué? Muchas veces van a ser pensamientos que yo podría llegar a llamarlos satánicos, pero no porque uno llegue y se postre delante de una estatua de Satán para adorarlo, sino porque hay muchos pensamientos muy humanos, muy del nivel natural de nuestras vidas, que lo único que logran es distanciarnos de Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:16 se nos habla de la vanagloria de este mundo, de la vida. Cuando yo empiezo a dejarme deslumbrar por cosas de esta vida y empiezo a pensar, bueno, ¿y yo qué, no? Y yo no tengo nada y no he hecho nada y se me pasan los años y uno empieza como a meter demasiados pensamientos malos en su cabecita. O cuando aspiro a estar muy cómodo. ¿Sabes? Hay algunos cristianos que tienen a Dios como proveedor de placer, proveedor de bendiciones. Señor, yo me quiero sentir bien. Algunos vienen a la iglesia para sentirse bien, porque van toda la semana a rastras y llegan el domingo y necesitan. Pero entonces el encuentro que tienen con Dios es un encuentro emocional. Muchas veces no es un encuentro espiritual porque no vienen preparados. Y como es un encuentro emocional, salen de la iglesia el domingo y el lunes otra vez está la rueda pinchada. Ay, me toca ir otra vez. Me toca ir otra vez. Yo recuerdo que una vez se me pinchó la rueda del coche y cogí el coche un día y me marca en el ordenador del coche que la rueda tal está en 1.3, cuando tiene que tener 2.5. Yo digo, qué raro, habrá sido algún gracioso que me ha desinflado la rueda, algún chiquillo, algún gamberro, porque puede ser, yo podría estar recogiendo lo que yo hice de joven. Entonces me fui a la gasolinera y inflé la rueda, pum, 2.5, perfecto. Al día siguiente cojo el coche y otra vez, y yo digo, uy, esto ya no es normal, porque el coche duerme en garaje. Entonces fui al taller y le digo, oye, mira, esta rueda pierde aire. Y la mira el tipo y dice, mira, aquí tienes un clavo metido. Mira, si yo saco este clavo ahora mismo, no puedes ni llegar a la esquina con el coche.
¿Y qué toca hacer? Dice, no, pues tú me dejas la rueda y la recauchutamos por dentro, la dejamos como nueva. Digo, venga, dale. Y así se arreglan las cosas. Pero muchos llevamos el clavo todo el tiempo clavado ahí. Ay, voy a la iglesia a ver que me metan aire. ¡Ay, perdí! Pero seguimos caminando y vamos perdiendo poco a poco. Se nos va yendo, se nos va yendo. No perdonamos, no trabajamos la ira, no hacemos muchas cosas que sabemos que... Y ahí tenemos el clavo metido. Por algún sitio tenemos el clavo. Las lumbares, por ahí... en el corazón, quién sabe, en algún sitio, ¿no? Y muchas veces estamos buscando a Dios solo para eso. Dios, yo quiero sentirme bien, quiero alabar, porque cuando alabo me siento bien. Pero ¿sabes que la alabanza es justamente todo lo contrario? Es que Dios pueda decir, tengo complacencia en ese hijo que me alaba. Ese hijo que me alaba me causa placer, me causa gozo. Eso es lo que Dios está esperando cuando nosotros tenemos un tiempo de alabanza. No que tú te sientas bien. Si tú te sientes bien o mal, es una cuestión de tus emociones. Y como nos decía Porfirio este verano en el redil, no hagas tanto caso de lo que sientes. No hagas tanto caso de lo que sientes. Es que no me apetece evangelizar. Es que me siento mal cuando la gente me llama loco por predicar el evangelio. ¿Y por qué haces tanto caso a lo que sientes? Es que siento que nadie me quiere. ¿Y por qué haces tanto caso a lo que sientes? ¿Tú sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Que Dios te ama con amor eterno? Pues créelo y olvídate de lo que sientes. No, es que no puedo olvidarme de lo que sientes. Dios dice que sí. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a darle prioridad al alma en vez de al espíritu. Estamos muy acostumbrados a vivir por lo que sentimos en lugar de a vivir por fe. ¿De qué vivirá el justo? ¿De fe o de sentimientos? No, si fuera de sentimientos, ¿qué nos pasa cuando vivimos por sentimientos? Ay, no, hoy tengo, me noto caliente, tengo unas décimas seguro, no, hoy me quedo en casa. Y ya uno no va a la iglesia, ya uno no va a la célula, pero a trabajar sí vas, ¿a que sí? Porque tú sientes que si no vas a trabajar se mengua la cartera. Y como le haces caso a los sentimientos, entonces vas a trabajar, pero dejas de hacer otras cosas para Dios. Cuando Pedro estaba oyendo a Jesús predicar y Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí me van a matar. Y Pedro dice, no, Señor, no dejes que eso te pase. No, eso es... ¿Qué pensáis? ¿Que Pedro estaba cuidando a Jesús o estaba pensando en él? ¿Sabes qué? Yo creo que sí estaba pensando en Jesús, pero sobre todo estaba pensando en él. Si tú te mueres, ¿qué va a ser de mi vida? Si tú eres mi maestro, si tú me has enseñado todo, si tú me has dado todos los mejores ejemplos, si te he visto hacer milagros, si tú te mueres, no, yo ¿qué hago? Me quedo solo. Y el Señor Jesús, ¿qué le responde? Quítate delante de mí, Satanás. Yo creo que voy a usar ese método de exhortación aquí en la iglesia. Y cuando alguna vez uno me diga, ay, pastor, ¿por qué los devocionales son tan pronto a las 7 de la mañana? Yo le diré, apártate de mí, Satanás. Porque estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres, en tu placer, en lo que tú sientes, en lo que no te cuesta trabajo, pero no las estás poniendo en los intereses de Dios. ¿Era necesario que Jesús muriera? Claro, estaba profetizado y tenía que ser así. Es más, si Jesús no muere, Pedro hubiera ido al infierno. Imagínate. Entonces Pedro solo estaba viendo su aquí y su ahora. ¿Cómo me siento? No, si pierdo a Jesús, lo pierdo todo. Pero él no sabía que muriendo Jesús, él ganaba vida eterna. Él ganaba victoria sobre el pecado y con su resurrección sobre la muerte. Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando te critican, cuando eres probado? Porque ahí es donde vamos a ver muchas cosas en nuestra vida. Lo otro que puede aparecer es la pereza espiritual.
Y la pereza espiritual básicamente es falta de carácter. Son esos cristianos que empiezan bien, pero acaban torciéndose. Y mira, en la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, también en Mateo aparece, el Señor nos enseña que hay varios tipos de terreno, ¿verdad? Nos acordamos, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se llevaron la semilla, esa semilla no pudo dar ningún fruto. Parte de la semilla cayó entre piedras y no pudo echar raíces. Y entonces, en cuanto salió el sol, esa plantita se quemó. Parte de la semilla cayó entre espinos, entre los cactus, entre las zarzas. Y en cuanto empezó a crecer, las espinas la ahogaron, no pudo dar fruto. Y parte de la semilla cayó en buena tierra. Ahora, la buena tierra algún día fue mala tierra. La buena tierra no siempre fue buena tierra. Hubo alguien que llegó allí, quitó las piedras, quitó los pinchos, las zarzas, aró y preparó todo para que la semilla pudiera entrar allí. Contesta, porque si no, al final se va a aburrir. Entonces, alguien preparó esa tierra, alguien la preparó. No fue siempre buena tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre pensé, claro, y yo tenía en mi mente clasificar a las personas. No, el que no recibe el evangelio es que esa era mala tierra. El que se ahogó con los espinos y los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, es que esa era mala tierra. El que tenía todo lleno de piedras, pobre hombre, esa era mala tierra. Ahora, ¿cómo era yo cuando recibí la semilla de Dios? Yo no era buena tierra. A mí me tocó trabajar mi huerto. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esa es la responsabilidad, trabajar en tu tierra. Y quitar las piedras, quitar las zarzas, quitar todo lo malo que puede haber allí para que la semilla sí eche raíces y sí pueda llevar fruto. Esa es tu responsabilidad. Porque te puedo asegurar que cuando yo recibí la palabra de Dios, yo tenía piedras, tenía espinos, tenía dudas, tenía un montón de cosas. Yo no era un huertito ya todo listo y preparado. De eso nada. Era duro también. Más de un año estuve yo rechazando la palabra de Dios a la persona que me estaba predicando. Y le sacaba excusas, y le sacaba excusas. Me convertí en un buen torero para sacar el capote y torear la situación y no recibir ese toro. Pero cuando yo vengo al Señor y me humillo un poco y empiezo a ver todo lo desordenada que está mi vida, a mí me tocó comenzar a trabajar en ese huerto. Señor, vamos a quitarnos estas ataduras, estos vicios, estos pecados, este resentimiento, esta amargura, este rechazo. Yo tenía un rechazo de caballo. Señor, vamos a quitarnos tantas cosas que yo arrastraba en la vida, porque si no, la semilla apenas hubiera dado un frutito pequeño e inconstante. Y sin embargo, nosotros estamos llamados a dar fruto con constancia y cada vez más fruto. Entonces yo he visto a mucha gente en la iglesia y me causó curiosidad porque el día del funeral de Pat vi a muchos de los que habían abandonado la iglesia. Qué curioso. Y ese día quisieron venir y darle su reconocimiento y su honra a Pat y el pésame a la familia. Pero me causó curiosidad porque dije, Señor, wow, quizá aún después de muerto está impactando la vida de la gente y quién sabe si alguna de esas personas se reengancha con el Señor. Pero yo he visto a muchos dejar la iglesia, he visto a muchos no solo dejar la iglesia, he visto a muchos dejar a Dios literalmente. Recuerdo un matrimonio que tenían 2 hijas en Madrid y ellos estaban, el hombre estaba en la misma célula que yo estaba. Nuestro líder en aquel momento era Enrique, nuestro pastor, y esa célula era a las 6 de la mañana y ahí íbamos puntualmente y de ahí a nuestros trabajos. Él era informático también y ese chico era constante y servía en la iglesia
y vamos a trabajar y a los campamentos y la obra de teatro y esto y lo otro, ahí metido. Y un buen día, lo dejan todo. Y dicen que nadie más me vuelva a llamar. No quiero saber nada de Dios. Voy a tirar las Biblias. No quiero enseñarle a mis hijas pequeñas, en aquel momento tendrían 6, 7 añitos. No les voy a hablar de Dios nunca más. Así hasta el día de hoy. Y sabemos de buena mano porque una persona de la iglesia trabaja y los ve constantemente. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Estar en la iglesia no es garantía de nada, salvo que tú realmente decidas plantarte en la casa de Dios y perseverar. Y hay un momento que puede aparecer esa pereza espiritual. Gente que comienza cosas y no las termina, las abandona. Comienzan un curso y luego lo abandonan. Por eso hay algunos que dicen, no, mejor yo no hago los cursos. Pero no se trata de eso. O sea, la solución no es no empezar el curso para no abandonarlo. La solución es empezarlo y terminarlo, completarlo y ser una persona determinada, una persona de carácter. ¿Cómo me interesa a mí que cada uno de los que estáis aquí seáis personas con carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter es cómo tú estás cuidando tu huerto. El carácter es cómo tú estás quitando toda la maleza, todas las piedras que pueden impedir que tu vida sea una planta que crece y que da fruto con constancia y con perseverancia. Carácter es llegar puntual. Carácter es hacer lo que te has comprometido a hacer y no dejar las cosas a medias. Carácter es que se te delega algo y el que te lo ha delegado, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, puede estar tranquilo que tú vas a hacer todo lo que sea necesario para que eso se haga y se cumpla. ¿Cuánta gente hay que se olvida de las cosas? Ay, no, es que me olvidé, es que no me acordé, es que no tuve tiempo. Mentira, yo sé que eso es mentira. Y además es falta de transparencia. Porque tenemos tiempo para todo. Si tú tienes una entrevista de trabajo mañana, para un trabajo donde te prometen un sueldo de 3.000 euros, ¿se te olvida la entrevista? ¿A que no? Porque lo importante, lo que es importante aquí, no se nos olvida. Entonces, no es que tiene que ser importante aquí. Algo importante aquí, hay mucha gente que lo logra. Hay gente que se pone a estudiar, que se mete a aprender cosas, aprenden idiomas, aprenden de todo aquí. Pero si tú no tienes algo en el corazón, es muy fácil que se te olvide, muy fácil. Es como si yo le pregunto a mi hijo, ¿has hecho el devocional hoy? No, se me olvidó. Ah, pero ¿se te ha olvidado desayunar? ¿Se te ha olvidado pedirme la paga? ¿Se te ha olvidado decirme que necesitas unas zapatillas nuevas? No, ¿verdad? Si tú lo tienes en el corazón, no se te va a olvidar. Hay que trabajar el carácter. Y cuentan una anécdota real de Charles Spurgeon. Él era un gran predicador, siglo XIX. Este hombre en Inglaterra tenía un ministerio impresionante. Le llegaron a ofrecer ser el primer ministro de Inglaterra, del gran reino de la Gran Bretaña. Y él dijo, Dios me ha llamado a servirle. Yo no me puedo rebajar a ser el primer ministro de Inglaterra. Imagínate. Lo veían un hombre tan sabio, tan sólido, tan firme en sus convicciones que el Parlamento británico le propuso ser el primer ministro y él rechazó esa oferta. Y dicen que una vez llegó un discípulo, un pupilo de un pastor y quería trabajar en el ministerio de Spurgeon. Y entonces el pastor le dijo, mira Charles, te voy a mandar un discípulo, uno de mis mejores discípulos, él quiere trabajar en tu ministerio y vale, pues que venga tal día, tal hora. Llegó el chico por la mañana temprano y le dice Spurgeon a la secretaria, déjalo ahí fuera esperando. Lo tuvo todo el día esperando. La secretaria le preguntaba, señor, ahí sigue el joven que ha venido a la entrevista. Déjalo esperando. Y por la tarde, señor, ahí sigue el joven, ni siquiera ha comido, no ha pedido ni un vaso de agua.
¿Se ha quejado? No, no se ha quejado. Déjalo, espera un poquito más. Lo tuvo todo el día. A última hora de la tarde le dice a la secretaria, dile al joven que se vaya a su casa y que venga mañana de nuevo temprano. Se lo dice, el joven se va, vuelve a la mañana siguiente a su casa, al despacho, a la entrevista. Déjalo esperando un ratito. Otra vez. Déjalo esperando un ratito. Cuando lo tiene ahí unas horas, por fin le dice, dígale al joven que pase. Pasa el joven y le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, muy bien, mucho gusto. Métete debajo de mi escritorio. Métete debajo de mi escritorio. Qué orden tan rara. Pues el hombre se metió debajo del escritorio. Y allí estuvo un buen rato. Y mientras tanto, Charles Spurgeon allí haciendo sus cosas, leyendo, estudiando, lo que fuera. Al cabo de un buen rato, le manda salir del escritorio y le dice, ven, joven, venga para acá. Entonces le dice, ya hablaré con tu pastor. Y dice, pero no quiere preguntarme nada de mi currículum, de los cursos que he hecho, de las misiones en las que he estado. No, tranquilo, yo hablaré con tu pastor. Vale. El joven se va. Y Charles Spurgeon llama al pastor de este joven. Le dice, oye, me ha gustado mucho este discípulo que me has enviado. Lo voy a incorporar a mi equipo. Y dice, me imagino que habrás quedado impactado con los cursos que ha hecho y las notas que ha sacado y todas las misiones en las que ha estado y cómo sirve. ¿Te ha contado? Y dice, no sé nada de todo eso, no le he preguntado nada de todo eso. Bueno, pero has visto que tiene una teología muy pura y una doctrina muy bíblica. No tengo ni idea, no le he preguntado nada de eso. Dice, pero entonces, ¿por qué lo vas a fichar? Dice, es que he visto que tiene muy buen carácter. Vale. Y cuentan que ese discípulo joven, llegó a ser uno de los grandes discípulos de Charles Spurgeon. Qué importante es tener carácter en la vida. Qué importante es saber pasar las pruebas. Qué importante es que cuando vienen las cosas mal dadas, yo no me rindo, yo no tiro la toalla. Que cuando me dicen las cosas con un mal gesto, yo no me agarro del mal gesto para no obedecer, sino que hago lo que tengo que hacer a pesar de cómo me lo han dicho. Porque, seamos honestos, muchas veces un jefe o un líder en la iglesia te dice algo y te lo dice en un tonito un poco de esos que molestan y tú dices, a mí este me va a mandar. ¿Sí o no? Pero cuando Jesús le mandaba a los discípulos a hacer cosas, ellos apenas preguntaban nada. Vamos, lo hacemos, nos ponemos en marcha. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, no para enseñarles doctrina, no para enseñarles teología, estaba formando en ellos un carácter. Por eso le tuvo que decir a Pedro con esas palabras tan fuertes, quítate delante de mí, Satanás. O sea, si vas a pensar de esa manera, buscando tu bien, no me sirves. Ay, Señor, perdón. No volverá a pasar. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser confrontados y tenemos que ser metidos en situaciones complejas. Yo no entiendo lo de Pat, no lo entiendo. Pero yo digo, Señor, esto nos tiene que hacer aferrarnos más a ti. Cuando yo me convertí al Señor, toda mi familia me criticaba. Y en lugar de ser eso una cosa que me consumía y me desgastaba, más me aferraba yo a la palabra de Dios. Cuanto más se metían conmigo, cuanto más me hablaban mal de mis pastores, más me aferraba yo a la palabra de Dios. Yo creo que al final se dieron cuenta que no lo hacían bien, mis padres, mis hermanos, porque llegó un momento que se cansaron. Veían que cuanto más criticaban a Dios, la Biblia y la iglesia, más me metía yo, hasta que acabaron respetando. Pero aquello era necesario que yo lo pasara, era necesario, era una prueba. Y en esas pruebas yo iba quitando piedras. Uy, esta piedra que me hace dudar, fuera, no la quiero. Uy, esta piedra que me hace estar mal con mis papás porque ellos no creen y yo sí, fuera esa piedra. Ay, estos cardos que pinchan mucho porque veo que otros les va bien sin buscar a Dios. Arranco esa zarza, no la quiero en mi huerto.
porque si no me pincha y me molesta. Es que hay cosas que duelen en la vida, ¿verdad? Y muchas veces lo único que estamos buscando es que nada nos duela, que nada nos moleste. El desánimo y la confusión, el distraerse en la vida y la confusión llegaron al sacerdote Asaf. Y quiero que terminemos esta reunión leyendo el Salmo 73. El Salmo 73 lo escribió Asaf. Qué privilegio. Un hombre que tiene varios salmos en el libro de los Salmos. Un hombre que era director de alabanza. Era el Marcos Witt del rey David y de otros reyes más. Era un crack en la alabanza. Él dirigía coros y orquestas enteras. Y servía a Dios con toda su familia. Pero mira lo que le pasó al sacerdote Asaf. Quizá tú me vas a decir, ay Carlos, yo he estado en ese punto también. Yo he estado ahí. Yo he pensado como pensó Asaf. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo solo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez, mirando a los lados, a su vecino, a su compañero de trabajo, y parece que le va bien, y tú le ves que prospera, y que se compra un coche nuevo, y tú ves su matrimonio, y tú dices, ay, mira qué matrimonio tan bonito tiene, y no es cristiano, y yo le hablo de Dios y me ignora y me rechaza y no quiere saber nada de Dios y le va bien. No sé si a ti te ha pasado, pero es algo bastante común. Mirar a los lados. Qué peligroso es mirar a los lados. Porque si miro a los lados, empiezo a preguntarme cosas. ¿Cómo es posible que que es adúltero, que es ladrón, que ofende a Dios con sus palabras, que se burla del Evangelio y le va bien? Y a mí me echaron del trabajo y a él le suben el sueldo. Eso no se puede entender, ¿verdad? Pues eso le pasó a Asaf. Asaf iba todos los domingos a la iglesia. Asaf estaba siempre sirviendo en la casa de Dios. Pero cuando se puso a mirar a los lados, ¡ay, qué crisis tan grande tuvo Asaf! ¡Qué crisis tan grande! Y muchas veces, seguramente tú has pensado lo mismo. Oye, pero yo tantas cosas que me esfuerzo para Dios y voy a la iglesia y doy mis diezmos y yo procuro ir a la célula y estoy en las cosas de Dios, pero veo que no levanto el vuelo y veo los otros sinvergüenzas que les va muy bien. Versículo 11. Y dicen incluso, ¿qué sabe Dios? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que están pensando? Miren a estos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Me he saltado el 10. Dice, entonces la gente se desanima y se confunde. La gente cristiana, la gente que confía en Dios, al ver ese fenómeno de que el malo prospera, de que al malo le va bien, de que el que no tiene temor de Dios, el tipo va y va y va. Eso le confunde a los hijos de Dios. Dice el versículo 12, miren a estos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, dice Asaf, está haciéndose una pregunta. Señor, ¿ha merecido la pena que yo venga cada domingo a la iglesia? Señor, ¿merece la pena que yo traiga mis diezmos?
Señor, merece la pena que yo ore cada mañana. Señor, merece la pena que yo tome mi Biblia y me ponga a estudiar. Porque yo veo que el malo no hace nada de eso y le va bien. ¿Lo habré hecho yo en vano todo el tiempo que he invertido en caminar con Dios? ¿Habrá servido de algo? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que tengo que hacer? Me mantuve, dice él, en inocencia, sin ninguna razón, sin ningún propósito. Dice, y empieza a conmiserarse, qué peligroso. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y ahí hace como un alto y se pone a reflexionar. Y dice, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. No trates de comprender por qué los malos prosperan. Y muchas veces la gente me pregunta, pero Carlos, es que yo veo que mi familia no es creyente y tienen más ahorros que yo y hacen esto y hacen aquello y yo trato de vivir agradando a Dios y veo que todos son dificultades y penurias y que cuesta y que cuesta. No te pongas a mirar a los lados, porque te puede pasar como Asaf, pero que el tortazo sea mayor. Él dice, por poco resbalan mis pies. Él entró en una crisis, él entró en una confusión, él entró, aún dice en unos versículos más adelante, que su corazón sentía como punzadas, era como algo que le robaba el sueño, que le quitaba la salud, le ponía rabioso y le hacía dudar de Dios. Pero hizo algo muy bueno. Asaf, está en el versículo 17. Entonces, en ese momento de crisis, entonces, cuando no entiendo las cosas, cuando no hallo respuestas por qué el malo prospera, entonces, dice, entré en tu santuario, oh Dios. Y qué bueno es que cuando yo estoy aturdido de noticias, cuando mi cabeza ya no sabe qué es lo correcto, cuando empiezo a entrar en esa borrachera del mundo, de confusión, de merecerá la pena lo de Dios, métete a buscar a Dios, porque Dios siempre te va a responder. Dice, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el final de la historia. Por fin entendí que quizá ahora le va bien, y quizá incluso llegue a viejo y sea millonario, pero él va a ir al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Y a mí me has dado vida eterna, a mí me has dado salvación. Yo he aprendido algo, esto es experiencia pura, y es que normalmente la vida de la gente no es lo que parece. Por eso mirar a los lados es tan peligroso, porque yo puedo ver al tipo ahí, al malo, al malvado, al perverso, y veo que está estrenando un coche nuevo. Pero a lo mejor resulta que está endeudado no hasta aquí, sino hasta aquí, y que no duerme bien. Y a lo mejor ese matrimonio tan bonito de mis vecinos, que los veo salir de casa agarraditos de la mano y digo, ¡ay, qué matrimonio tan bonito! No tienen problemas, llegan bien a fin de mes. Los veo el día 28 comiendo en el restaurante. Y yo pienso, ¡ay, qué bien les va! Pero a lo mejor llegan a casa y ni se hablan. A lo mejor, digo a lo mejor, que no quiero decir que todo el mundo vive así, pero mi experiencia me dice que no es oro todo lo que reluce. Pero cuando yo miro a los lados y veo el brillo del mundo en esas personas, me puedo deslumbrar, me puedo confundir. Y si eso te ha llegado a pasar a ti, porque has empezado a sucumbir a la atracción, a la tentación de tener las mismas cosas que ellos, porque ese era el problema de Asaf. Asaf vivía bien, él era un sacerdote, él vivía de los diezmos, él tenía, digamos, una seguridad y una provisión garantizada, pero él empezó a ver el rendimiento de los que no servían a Dios. Y entonces decía, ay, pero es que aquel viaja y aquel estrena y aquel no sé qué. Y empezó a quitarle valor
al llamado que Dios le había hecho a él. Y qué importante es que tú valores ese llamado y que no valores tanto lo que ellos están viviendo. En mi experiencia, mirar a los lados es demasiado peligroso. Quizá deberíamos decirle a Dios que nos ponga como a los caballos de las corridas de toros, así. Aquí los topes en los lados para no ni siquiera poder mirar para allá. Porque el caballo, cuando está en la plaza de toros, si ve venir al toro, ya no se olvida del jinete, ya no hace caso ni de las órdenes ni de nada. Sí, por eso le tienen que poner así, para que no vea venir al toro. Y el jinete experto no enfrenta al caballo de frente al toro, lo viene de lado, para que el toro no vea, el caballo no vea venir al toro. Y quizás nosotros deberíamos auto ayudarnos de esa manera. No miremos a los lados, que no se deslice nuestro pie, que no resbalemos, porque algunos, cuando miraron a los lados, nunca más volvieron a mirar a Dios. Asaf tuvo el momento de lucidez de decir: bueno, Señor, estoy muy confundido, no entiendo nada, no sé por qué se ha muerto Pat. En mi opinión, él podría servir más años. Cristina sería más feliz teniendo a su marido a su lado. Sus hijas estarían más contentas teniendo a su papá. Pero esa es mi opinión. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que a mí me gustaría, porque no me duele. Pero Dios está pensando en otras cosas. Y como no entiendo en este momento lo que está pensando Dios, prefiero no mirar a los lados. Yo veo gente que fuma y que... El otro día me llamó una persona que es fumador toda la vida y triqui toda la vida, y ya tiene 70 y tantos años y no se ha muerto. Y yo digo: Señor, no lo entiendo, porque debería estar muerto hace 20 años, porque se ha fumado lo que no está escrito. Pero ahí sigue dando guerra y no quiere saber nada de Dios. Yo digo: Señor, no lo entiendo. Y si pretendo entenderlo, entro en un bucle peligroso, donde me puedo confundir, donde me puedo despistar, donde me puedo enredar, como le estaba pasando a Asaf. No miremos tanto a los lados, más bien miremos al Señor. Y: Señor, gracias, tú me tienes aquí para algo. Es eso lo que quiero vivir, es eso lo que quiero hacer. Tú me vas a prosperar, tú me vas a sanar, y finalmente veré tu gloria, estaré cara a cara contigo. Nos ponemos en pie, vamos a darle gracias a Dios con esta canción. Fijarme solo en ti y en tu luz, Jesús. Voy a fijarme solo en ti y en tu cruz. Señor, hoy queremos mirarte a ti a los ojos. Hoy queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón. Señor, queremos dejar de ser deslumbrados por el brillo de este mundo. Quizá en tu corazón has anhelado cosas que otros tienen, y yo te invito a que hagas un ejercicio de fe en este momento y tú mismo le digas a Dios que quieres renunciar a esas cosas, incluso a sueños, anhelos, proyectos, cosas materiales que has visto en otros. Y has dicho: yo desearía tener eso, Señor. Pero al mismo tiempo que he estado deseando aquello, he estado dejando de desear tener comunión contigo. He notado que mi comunión contigo se ha vuelto fría, estéril. No hay fruto en mis ramas, Señor. Y yo no quiero vivir así. Yo quiero volverme a ti de todo mi corazón. Sé que lo que tú tienes preparado para mí es algo perfecto. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y no hay nada mejor. Y no hay nada que pueda superar tus planes.
Y no hay nada mejor que el tiempo en el que tú haces las cosas y la manera en cómo tú las haces. Por eso, Señor, yo personalmente te digo que hagas conmigo lo que tú quieres hacer. Señor, que hagas en mi vida lo que tú quieres hacer, cuando tú lo quieras hacer, como tú lo quieras hacer. Mi vida está en tus manos, mi vida depende de ti. Viviré para alabarte, viviré para adorarte, viviré para servirte, Señor. Y te doy gracias por el llamado que me has hecho, por la manera en que me llamaste a conocerte, a salvarme, pero también por la manera en que me llamas a servirte, Señor. Te doy gracias porque a los que llamas tú los capacitas, Señor, porque es verdad que hay cosas que suceden en esta vida que no las entendemos, Señor, y a veces te hemos preguntado y no hemos hallado respuesta de tu parte, pero no queremos insistir, Señor. Cuando tú quieras, tú nos contestarás. Tú das sentido en la tormenta, te has convertido en nuestra meta, has partido mis caretas y solo en ti mi alma está quieta. En Jesús voy a fijarme solo en ti y en tu luz. En Jesús voy a fijarme solo a ti y a tu cruz. Señor, no queremos mirar a los lados, ni siquiera mirar atrás. Tu palabra dice que el que pone las manos en el arado y mira atrás no es apto para servirte, no puede servirte, Señor. Hoy queremos renunciar a todo eso que dejamos en el pasado. Era una vida de pecado, era una vida de muerte, era una vida de destrucción, Señor. Nos hacía daño, pero, Señor, a pesar de que tú ya nos has sacado de allí, ahora queremos también sacar de nuestro corazón todo ese anhelo, toda esa añoranza de las cosas que dejamos, Señor. Y tampoco queremos mirar a los lados, porque en los lados está la confusión, en los lados está la distracción, en los lados mi alma se desliza. Entro, Señor, en pensamientos que me dañan mi fe, mi confianza en ti, y no quiero eso, Señor. Más bien quiero poner mis ojos en las cosas de arriba, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero poner mi mirada en tu reino, Señor, en las cosas de Dios. ¿Para qué me has llamado, Señor? Eso es lo que quiero descubrir. ¿De qué manera te puedo servir mejor? ¿De qué manera soy más útil? ¿De qué manera, Señor, tengo que limpiar el huerto de mi vida para que tu palabra penetre más hondo y la semilla lleve la vida nueva, Señor, hasta dar fruto, y fruto en abundancia y fruto que permanece? Que cuando la gente vea el fruto de mi vida, ellos mismos puedan decir: Dios está con él, Dios está con ella. Se nota que su vida es fructífera. Señor, quiero ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, permanece firme en medio de las dificultades. Que cuando sople el viento, Señor, quizá puedo llegar a doblarme, pero nunca partirme. Que cuando vengan las tempestades, Señor, tenga unas raíces tan profundas que nada me aleje de ti, Señor. Ni siquiera el golpe más doloroso o más inesperado, la pérdida más traumática, Señor, nada me separará de ti. Hoy pongo mis ojos en ti, Señor, confiando y esperando lo mejor de ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos un momento, por favor. Vamos a dar unos anuncios, y antes de dar